Por parte de la Argentina a una resolución por la paz mundial impulsada por Bahrein. ¿Y qué significa esto en términos de alineamientos de nuestro país? Exactamente, la Argentina rechazó esta semana una resolución presentada por Bahrein para instituir el Día de la Coexistencia Pacífica. Fue aprobada por mayoría, casi por mayoría absoluta, pero hubo 3 países que votaron en contra: Argentina, Israel y Estados Unidos. Es un signo más de esta política exterior del presidente Milei, alineada por completo con Estados Unidos e Israel, un bloque que ya casi se manifiesta en cada votación de los organismos internacionales con una unanimidad muy difícil de quebrar. Bien, ¿puede haber alguna repercusión adicional? Mira, seguramente esta postura tan marcada del alineamiento total con Estados Unidos y con Israel, y también en ese voto se manifestó otra postura de la Argentina muy marcada en sus relaciones internacionales, que es en contra de la Agenda 2030, esta especie de acuerdo general para proteger el medio ambiente y los derechos de las minorías en todos los países. Hubo esos 2 votos o esas 2 posturas se manifestaron, y eso lo aleja a la Argentina de parte de este occidente con el que desde su momento cero en la presidencia el presidente Milei quiso alinearse. ¿Cuál es esa parte de occidente de la que lo aleja? Fundamentalmente Europa, Juan. Por otro lado, la relación entre Trump y Putin está pasando por su mejor momento. Sabemos que Milei y Trump tienen una gran conexión personal. Veremos si el Trump, que tiene muy buen vínculo con Milei, también esto se traslada en las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Pero también Rusia hoy tuvo algo para decir respecto del comportamiento de Milei, en realidad por la abstención de Argentina en la cuestión estrictamente vinculada con Rusia y Ucrania. Exactamente. Este alineamiento total con Estados Unidos por parte de Javier Milei también implica que el presidente Milei dé giros allá donde no lo esperaba. ¿Y cuál es ese giro en la postura respecto de Ucrania? Recordemos que el presidente Milei recibió en su asunción al presidente Volodymyr Zelensky, y sin embargo, hace 10 días, el 24 de febrero pasado, cuando la ONU trataba de recordar la invasión o rechazar la invasión de Rusia a Ucrania con una resolución que llamaba al retiro inmediato y total de las fuerzas rusas de Ucrania, la Argentina se abstuvo. Fue un cambio marcado en la postura de política exterior del presidente Milei. Esa abstención, no siguió del todo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, como vos bien lo marcaban, está en un momento de grandes relaciones entre Trump y Putin, y Estados Unidos básicamente rechazó esa resolución. Esa actitud argentina fue saludada con muchísimos elogios en un mensaje por el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Fetisov, que básicamente lo que dijo es: saludamos la Argentina, celebramos que no se haya no haya respaldado la resolución rusófoba, le llama, de la Unión Europea y Ucrania, y llama también al gobierno de Milei a darle volumen a este giro de política exterior. ¿Con qué? Con una normalización de las relaciones entre el Kremlin y la Casa Rosada de Milei. Hablando del Kremlin, de Rusia y de Putin, suelen aparecer opositores a su gobierno, a su régimen, envenenados, muertos, suicidados. El último es un campeón olímpico ruso en lucha libre, una leyenda, Bubasar Zaitiev, que se cayó por la ventana de su departamento en Moscú, se había convertido en político hace unos años, había realizado declaraciones críticas a Vladimir Putin. ¿Y qué más sabemos de esta muerte? Exactamente, es una muerte que, si querés, podemos entrecomillar, sí, claro. Se cayó, Juan. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque Zaitiev era, como vos decís, había tenido un periodo de muchísima cercanía con el partido de Putin, Rusia Unida, en la Duma, había sido un representante de ese partido en la Duma, el Parlamento ruso, pero luego de la invasión a Ucrania empezó a distanciarse, una especie de disidencia con la cual se alinean ciertos sectores de Rusia y que son insistentemente reprendidos por el Kremlin. ¿Qué sucedió con Zaitiev? Según su hermano Basa, Zaitiev padecía de problemas del corazón, y al parecer lo que él dice es que probablemente estaba arreglando algo en la ventana de su balcón y tuvo un incidente cardíaco y cayó al vacío
donde fue encontrado momentos después por uno de los encargados del edificio ya sin vida en la vereda. Pero lo curioso que un poco retratan los medios disidentes rusos es que Zaitiev no tenía ningún tipo de heridas, ni siquiera heridas de la caída. Es un poco de la sospecha que rodea este incidente, que es uno más de también un fenómeno muy sospechoso, que es lo que vos llamabas estas muertes desde la ventana. ¿En qué consisten estas muertes desde la ventana? Básicamente, desde la invasión a Ucrania, un fenómeno que ya existía de antes, empezó a manifestarse con muchísima más frecuencia. Y así murieron muchísimos funcionarios del gobierno de Putin, muchísimos ejecutivos de las empresas asociadas al Kremlin. Te diría que grandes CEOs, por ejemplo el de Lukoil, una de las grandes petroleras que murió, si no recuerdo, en septiembre del 22, funcionarios muy importantes. En febrero, por ejemplo, murieron 3 personas muy importantes en Rusia. Un cantante disidente que había mostrado, muy famoso, que había mostrado muchísima oposición con el Kremlin y sobre todo la invasión a Ucrania, y 2 funcionarios, 2 coroneles, uno de ellos trabajaba en inteligencia, el otro era un forense. Básicamente son muertes muy sospechosas. El Kremlin ni se inmuta, no da ningún tipo de explicación, pero no hacen más que, digamos, alimentar esta imagen, esta sombra de imposibilidad de lidiar con la disidencia del gobierno ruso. Nuestro póker internacional informativo, Inés, se completa con la actividad de Donald Trump, que recibió ayer a 8 ex rehenes de Hamas, y en una de esas frases que llenan el formulario de Flood the Zone, de inundar la zona con noticias, protagonismo y mucho Trump en redes y en noticieros y en páginas web, dijo, si no liberan al resto vamos a destruir totalmente al grupo. ¿Qué significa esto más allá de la estrategia que viene llevando adelante Trump de estar todos los días en todos los portales, en todos los medios, en todas las redes? Mira, te diría que con Hamas es una cuestión bastante ambigua. ¿Por qué? Porque si bien Donald Trump amenazó ayer con básicamente lanzar todos los medios militares de Estados Unidos y de Israel contra el grupo terrorista, si el grupo terrorista no accede a liberar de inmediato a los casi 60 rehenes, muchos de ellos muertos, unos 34 se calcula, que aún están en manos de Hamas. Bien, si eso no sucede, prometió básicamente el infierno para Hamas. Pero también es cierto, Juan, que muchas de las amenazas que profiere a diario, como decís, en esta estrategia inundar la zona de Trump, son retractadas no ya en unos días después, sino en el mismo día. Acaba de suceder con la amenaza que lanzó el lunes pasado Trump de imponer aranceles masivos de 25% sobre Canadá y México. Y hace apenas minutos el presidente norteamericano y su gobierno anunciaron que sobre México esos aranceles van a ser suspendidos por un mes. Mirá. Y muy probablemente suceda lo mismo con Canadá. Ah, es importante, esto es nuevo, o sea, desde aquel esto 25%. Nuevo. Esto es de hace, sí, exacto, sí, desde hasta hace unos para minutos. Cambiar el videógrafo, o sea, suspendidos por un mes los aranceles de México. Sí, exactamente. Y probablemente pase lo mismo con Canadá. Sí, acaba de hablar, tuvo una conversación muy larga con Claudia Sheinbaum, el presidente norteamericano, Claudia Sheinbaum es la presidenta mexicana, en la que accedieron a dilatar la aplicación de estas aranceles, esperando que básicamente una renegociación del ex NAFTA, el ex Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, el TMEC se llama ahora, y una renegociación que podría darle más ventajas a Estados Unidos. Lo que pasa, y ya hablando más de la estrategia y no tanto de los aranceles, esta estrategia de amenazo a amenazo con la opción maximalista y luego la retraigo, por ahora tiene un cierto efecto, Juan. Ahora, cuando los aliados y rivales de Trump empiecen a tomarle el punto, empiecen a tomarle el tiempo al presidente norteamericano, hay que ver cuál es el verdadero efecto de esas amenazas y si no caen en saco vacío. Ya se lo tomaron, ¿no? La respuesta de Trudeau, después en Ontario suspendiendo el contrato de Starlink, la empresa de Elon Musk, como que ya no causa tanto impacto, ¿o sí? No causa tanto impacto, pero sí lo que pasa con muestra un Trump que va decidido a romper un montón de relaciones. Y te diría que el protagonista central de esta geopolítica que va tomando una nueva forma, que sí
ve en esas amenazas algo verdadero es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea en este momento, Juan, están terminando sus líderes una reunión para ver cómo se rearman, claro, cómo a partir del próximo año empiezan a dotar a sus Fuerzas Armadas y a su sistema de seguridad regional de mayores recursos. ¿Para qué? Para reemplazar a Estados Unidos como actor central de la defensa de Ucrania dentro del terreno bélico de Ucrania. Inés, un placer como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, Juan, que estén muy bien. Gracias. Inés Capdevila, desde la redacción de La Nación. Voy a sumar a Ignacio Lau.